Entonces, esta pregunta dice, el agua y el alcohol etílico son dos sustancias líquidas a temperatura ambiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta propiedades adecuadas para diferenciar una de otras? Recordar, jóvenes, que existen, que la materia, una de las diferentes clasificaciones de las propiedades de la materia pueden ser propiedades generales y propiedades intensivas. Entonces, acá voy a ponerlos acá, mira. A ver, vamos a ver. Las propiedades de la materia pueden clasificarse en lo que son las propiedades generales y las propiedades particulares. Entre las propiedades generales, jóvenes, las propiedades generales son todas aquellas propiedades que lo presentan todos los cuerpos. En cambio, las propiedades particulares solamente las van a presentar algunos cuerpos. Entonces, las propiedades generales lo presentan todos los cuerpos. Lo presentan los cuerpos. Todos los cuerpos. En cambio, las propiedades particulares lo presentan algunos cuerpos. Lo presentan algunos cuerpos. Algunos cuerpos. Como lo presentan, como solamente lo presentan algunos cuerpos, chicos, entonces este tipo de propiedades va a permitir diferenciar una sustancia de otra. Entonces acá vamos a poner que permite diferenciar, una sustancia de otra. Una sustancia de otra. A ver, vamos con las propiedades generales, chicos. En el caso de las propiedades generales, habíamos dicho que lo presentan todos los cuerpos. Por ejemplo, todos los cuerpos presentan masa, todos los cuerpos tienen masa, todos los cuerpos experimentan lo que es el peso, todos los cuerpos tienen poros, todos los cuerpos, cualquier cuerpo que exista puede experimentar la inercia, entre otras propiedades. En cambio, las propiedades particulares solamente lo van a presentar algunos cuerpos y me van a permitir diferenciar una propiedad de otra. Por ejemplo, la densidad. No todos los cuerpos tienen una determinada densidad, ¿verdad? No todos los cuerpos son viscosos. No todos los cuerpos son ductibles. Ductibilidad. Profe, ¿qué es la ductibilidad? La ductibilidad es la propiedad de la materia de poderse convertir en hilos. No todos los cuerpos son maleables. Profe, ¿qué quiere decir que sean maleables? Maleabilidad es una propiedad que permite convertir los cuerpos, los metales, mejor dicho, en láminas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todo cuerpo tiene una, mejor dicho, las sustancias que tienen densidad, chicos, las sustancias que presentan densidad, ya tienen fijo un determinado valor. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. La densidad del aceite es 0,8 gramos sobre mililitro. ¿De acuerdo? Entonces, cada cuerpo tiene una determinada viscosidad y esto lo va a permitir diferenciarse un cuerpo de otro. Todos los cuerpos tienen una determinada viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a lo que te acabo de indicar,
Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta propiedades adecuadas para diferenciar una sustancia de otra? ¿Cuál sería la clave, ah? Correcto. D dado. Así es. Porque la densidad y viscosidad son propiedades particulares. Y las propiedades particulares permiten diferenciar una sustancia de otra. Yodo radioactivo. Chicos, en este caso la vía real te tomó las aplicaciones de la radioactividad. Vamos a hablar de tres aplicaciones, las más importantes, porque es un tema relámpago. O sea, este es un ciclo repaso. Entonces vamos a poner aplicaciones de la radioactividad. Chicos, tal vez tú no lo sepas porque no eres químico o físico, pero el Perú cuenta con una central nuclear. El Perú tiene una central nuclear, pero es aplicada para fines de estudio más que todos. Y esa única central nuclear que tiene el Perú, chicos, es la más moderna de Latinoamérica. Es la más moderna de Latinoamérica, aunque tú no lo creas. Que sí, profesor, más avanzada que Brasil, que Argentina, que Chile, sí, así es. Al menos en algo le ganamos a Chile. Pero en fin, chicos, en esta planta que es de Santiago Antúnez de Mayolo, que queda por Caraballo, se utilizan ciertas aplicaciones. A ver, te voy a mencionar las más importantes. Una es del tecnecio 99. El de tecnecio 99. La aplicación para el tecnecio 99 nos permite obtener imágenes, ¿de acuerdo? Imágenes en tiempo real de cómo se mueve, por ejemplo, el corazón, el cerebro. No sé si has visto en alguna ocasión que, por ejemplo, les ponen electrodos en la cabeza de algunos pacientes y empiezan a registrar la actividad del paciente, ¿no? Cómo su cerebro está reaccionando ante ciertos estímulos. Ya para eso utilizan el tecnecio 99. El tecnecio 99 permite tomar imágenes, ¿de acuerdo? De diferentes órganos. Entonces el tecnecio 99 permite tomar imágenes de órganos. Riñones, estómago, intestinos. ¿De acuerdo? A ver. Luego, chicos, por ejemplo, tenemos el yodo 131. El yodo 131. Chicos, el yodo 131 es para el tratamiento de la tiroides. ¿Qué es la tiroides? Bueno, tú ya debes saberlo, ¿no? Porque tú vas a postular ya pronto. Entonces, la tiroides es una glándula en forma de mariposita que se encuentra en nuestra garganta, ¿verdad? Por nuestro cuello. Ahí está, esa es la tiroides. Entonces, para tratar la tiroides, se utiliza el yodo 131. Entonces, el yodo 131 es para el tratamiento de tiroides. Por ejemplo, hay muchas personas que por más que hacen dieta, no llegan a bajar de peso y eso es porque su tiroides está funcionando mal, ¿de acuerdo? Otra aplicación es el cobalto 60. El cobalto 60, chicos, es un material radioactivo que se utiliza para el tratamiento del cáncer. O sea, al paciente lo introducen dentro de una cámara y dentro de esa cámara le irradian cobalto 60. Y ese cobalto 60 va a matar las células cancerígenas. Aunque es un arma de doble filo, chicos, lo que pasa es que el cobalto 60 te va a matar las células cancerígenas, sí es cierto, pero también te va a matar las células que están en crecimiento. Entonces el médico te hace firmar previo un acuerdo que tú conoces los riesgos del cobalto 60. Yo tuve un familiar X, ¿de acuerdo? Que a su menor hijo, ¿de acuerdo?
de 7 años lo sometieron a este baño de cobalto 60. Y los padres firmaron el acuerdo, que el médico también les dice, bueno, esto es lo único que queda, pues el cobalto 60 te mata las células cancerígenas, pero ojo, también te puede matar las células nuevas. Entonces te la juegas. Es como tirar una moneda al aire, ¿no? Si sales cara, vives, si caes sello, mueres. Entonces este tratamiento con cobalto 60 es un arma de doble filo, ¿ah? O bien te puede ayudar a sanar o también te puede ayudar a matarte. Cobalto 60 para tratamiento del cáncer. Para tratamiento de cáncer. Tratamiento de cáncer. Y por último, el más sonado por todos es el carbono 14. Ya todos, para esta fecha, todos ustedes deben saber para qué sirve el carbono 14. El carbono 14 sirve para determinar la antigüedad de los restos fósiles. El carbono 14 sirve para determinar la antigüedad de los restos fósiles. Esto ya lo debes saber por historia. El carbono 14 es una técnica que permite determinar la antigüedad de los fósiles. La antigüedad. Profe, Dígame. o sea, las aplicaciones de la radioactividad, o sea, solamente son, o sea, no hay que aplicar nada para poder responder, solamente el conocer, como la teoría. Sí, claro. Al menos para las aplicaciones no es necesario fórmulas, ecuaciones, no. Okay. Para hacer ecuaciones nucleares, ahí sí, pero para las aplicaciones solamente conocer la teoría. Para las aplicaciones sí, conocer la teoría. Ahora, si tú quieres balancear ecuaciones, ahí es otra cosa. No, profe, gracias, estoy bien. Ok, listo. En todo caso, chicos, ¿la clave cuál sería? La B. ¿B? ¿Seguro? ¿Sí? A tiroides, la C, perdón, La C de casa, correcto, C de casita. Listo, vamos a la pregunta 18. Dice, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones y por lo tanto de electrones, pero diferente número de neutrones. Si tenemos, a ver, la villa en el 2018, o sea, en el penúltimo examen de admisión, te pregunto por estos 3 isótopos. Profe, ¿qué son isótopos? A ver, recordemos. A ver, vamos a poner isótopos. Los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico. Por ejemplo, los isótopos más famosos son del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. El protio, el deuterio y el tritio. ¿De acuerdo? El protio. Uy, se cerró. A ver. Uy, a ver, permíteme. Creo que se cerró mi pantalla. Ya se puede visualizar, profesor. Ah, genial. Listo. Ya, entonces tengo el protio, el deuterio y el tritio. El protio, el deuterio y el tritio. Estos son los 3 isótopos más conocidos. El tritio. A ver, si son isótopos, chicos, si son isótopos, deben tener el mismo número atómico. O sea, si esto vale 1, esto también debe ser 1 y esto también debe ser 1. Por eso se caracterizan los isótopos. Átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico. O sea, el mismo número de protones. Pero, ¿en qué se diferencian entonces? Porque hasta ahorita el protio, el deuterio y el tritio son igualitos, como los he dibujado. Sí, hasta ahorita son iguales. Tienen sus diferencias. Por ejemplo, se diferencian en el número de masa. Por ejemplo, experimentalmente se sabe que el número de masa del protio es 1, el número de masa del deuterio es 2, y el número de masa del tritio. ¿De acuerdo? Entonces son isótopos. Átomos de un elemento que tienen el mismo número atómico.
¿De acuerdo? Tienen diferente número de masa y también tienen diferente número de neutrones. Entonces, profe, ¿cómo se calcula el número de neutrones? Fácil, mira, para calcular el número de neutrones, jóvenes, lo único que tienes que hacer es restar el número A menos el número de protones Z. Entonces, en este caso sería 1 menos 1, 0. Entonces, el protio no tiene neutrones. Luego, para el deuterio, ¿cuántos neutrones hay? A ver, tienes número de masa 2 y número atómico 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 2 menos 1, 1, profe. Luego, aquí para el tritio, ¿cuántos neutrones hay? No seas falta, ¿ah? ¿Cuántos neutrones hay? 3 menos 1, ¿cuánto es? No seas falta, ¿ah? ¿Cuánto sería? Correcto, muy bien, 2, ¿no? 3 menos 1, 2. Correcto. Listo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Porque eso es lo que te piden, ¿no? Ah, ya, este es un ejemplo perdón, este es un ejemplo para el hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero en el problema no te hablan del hidrógeno, en el problema te hablan del carbono. Ahora, lo que yo he aplicado para el carbón, para el hidrógeno, ahora lo voy a aplicar para el carbono, porque eso es lo que me pregunta. O sea, con este cuadrito que he hecho arriba he recordado mi teoría. Ahora, el problema me habla de 3 isótopos. Los isótopos del carbono. Voy a aplicar lo mismo, chicos, voy a aplicar lo mismo. Ustedes ya pueden ir dándome la clave con la teoría que te acabo de brindar. Mira. Voy a dibujar lo mismo que está. Mira cómo hago ahora, cómo la hago larga encima de escribir el ejercicio. Mira acá, entonces. Tú ya sabes que el número de arriba, a ver, el numerito que está arriba, esto representa el número de masa. ¿Verdad? Listo. Esto representa el número de masa. El número de abajo representa el número de protones, o sea, el número atómico. ¿De acuerdo? Listo. Y si yo quiero hallar el número de neutrones, lo único que tengo que hacer es restar A menos Z. Para el primer caso, 12 menos 6, 6. Ah, ya neutrones sería 6. A ver, para el segundo caso sería 13 menos 6, 7. Hay 7 neutrones. Ya, para el tercer caso, no sea rocha, ¿cuántos neutrones hay? No sea rochoso, ¿ah? 14 menos 6, ¿cuánto es? No sea rochoso, a ver, no te vayas a equivocar. ¿Cuándo saldría? 8, ¿verdad? Muy bien, 8. Ahora sí, ya que tengo todos estos datos, chicos. Chicos, una última cuestión, chicos. Recordar, chicos, que el número de protones, cuando el átomo es neutro, es igual al número de electrones. O sea, esta Z, que es el número de protones, cuando el átomo es neutro, es igual al número de electrones. Listo. ¿Cuál sería la clave entonces? Apla, lúcete. A ver. Correcto, la clave sería bebecita, ¿no? Dice, el primer carbono tiene 6 protones, correcto, mira acá veo que tiene 6 protones. 6 neutrones, correcto. El segundo tiene 6 protones, correcto, mira. 7 neutrones, correcto. Dice, y el tercero tiene 6 protones, correcto, mira, 6 protones y 8 neutrones, correcto. Entonces la clave sería bebecita, ¿verdad? Listo, más nada. Entonces, sin querer, hemos hecho un repaso tanto de la teoría como del ejercicio. Sin querer, ¿ah? Listo. Entonces, listo. Vamos a hablar del átomo de Rutherford. Chicos, Rutherford, para examinar su átomo, hizo un experimento con una lámina de oro. Entonces, él había puesto una lámina de oro, ¿de acuerdo? Y a través de esta lámina de oro hizo pasar rayos alfa, que son rayos de carga positiva. Entonces, los rayos alfa, acá pongo rayos alfa. Rayos alfa. Los rayos alfa son rayos de carga positiva. De carga positiva. Positiva.
Entonces, cuando él disparó estos rayos alfa, chicos, se dio cuenta que la mayoría de rayos alfa seguían su camino. ¿De acuerdo? Algunos rayos alfa seguían su camino como si nada hubiera pasado. Normal. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo chévere. ¿Ya? Sin embargo, su curiosidad va a ser grande cuando de estos rayos alfa algunos van a desviarse. Algunos van a desviarse. ¿Ya? O sea, deberían seguir, pero algunos se desvían de su camino, chicos. Algunos de esos rayos alfa se desvían. Otros, chicos, inclusive van a rebotar. Rebotan sobre el mismo lugar que fueron disparados. Entonces, Rutherford va a describir este evento, lo describe de la siguiente manera. Este fue el evento más impresionante que ha ocurrido en mi vida. Tan impresionante como que si yo disparara una bala de 15 pulgadas y regresaría hacia mí para darme a mí mismo. O sea, es como si él dispara una bala a una hoja de papel y entonces la bala regresara hacia él mismo para balearlo, ¿no? Chicos, ¿es posible detener una bala con una hoja de papel? O sea, si yo te disparo con una pistola, ¿ya? Si yo te disparo con una pistola, una bala, ¿es posible detenerla con una hoja de papel, sí o no? A ver, piénsalo bien, ¿ah? ¿Es posible? Oli, ¿me escuchan? ¿Aló? Ya, entonces sí me escuchan, creo. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, entonces, díganme, chicos, ¿es posible detener una bala disparada con una hoja de papel? ¿Sí o no? Chicos, sí es posible. Profe, ¿cómo yo puedo detener una bala disparada con una hoja de papel? Fácil. Conforme tú te vas alejando, la bala pierde su energía cinética. ¿De acuerdo? Si tú te pones a 10.000 metros de distancia de la bala va a llegar tan, pero tan débil a la hoja de papel que no va a tener ni siquiera fuerza para romperla. ¿De acuerdo? Entonces, de este experimento, Rutherford va a concluir lo siguiente. Ah, ya dice, esto ha pasado, estos rayos han rebotado. ¿Por qué? Si los rayos son positivos, a ver, ponte a pensar. El átomo tiene dos partes, ¿verdad? Dos partes principales. Una, que es el núcleo. Es el núcleo de carga positiva. Y alrededor del núcleo está la nube electrónica. En la nube electrónica se encuentran los electrones. Y tú ya sabes que los electrones tienen carga negativa. Ah, ya, entonces lo que está pasando es que estos rayos positivos, estos rayos de carga positiva, están rebotando, solamente unos poquitos rebotan, ¿ah? Unos poquitos han rebotado. ¿Por qué han rebotado unos poquitos? Porque este núcleo es chiquitito. Ese núcleo es chiquitito. Así como... No, mejor no. Es chiquitito, simple y llanamente es muy chiquitito. Ya, es muy chiquitito. Por eso que algunos rayos, cuando chocan este núcleo, son capaces de rebotar. Entonces, de este núcleo, dice que según Rutherford, la mayoría de la masa del átomo se va a concentrar en este núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la clave de acuerdo a lo que te acabo de decir? En el núcleo se concentra la mayor masa del átomo. De hecho, chicos, actualmente se sabe que el 99,9% de la masa del átomo, se concentra en el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿La D, profesor? A ver, los átomos tienen un núcleo central, ¿ya? Los electrones giran alrededor de él, también es cierto. Y al ganar energía pueden pasar de un nivel a otro. A ver. Sí, correcto. La clave sería la de dado. Correcto, así es. Bien, jóvenes. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Creo que voy a tenerle que agregar nitro a mi clase porque estamos yendo lento. Entonces, ¿pero se está entendiendo hasta ahorita? Sí, profesor, todo claro.
Genial. Entonces, vamos a una pregunta que también viene en el último examen de admisión. Dice, los núclidos son, ¿qué son? Isótopos, isótonos, isóbaros, ¿qué son? Entonces, mira, tengo dos núclidos. ¿De acuerdo? A ver, primero vamos a recordar que si yo tengo acá unos elementos, por ejemplo, si tienen el mismo número de masa, se les llama isóbaros. ¿Ya? Si el número de masa es el mismo, se les llama isóbaros. Isóbaros. Siempre, son isóbaros siempre y cuando el número de masa de dos núcleos sean el mismo. Sin embargo, si tienen el mismo número atómico o número de protones, como quieras llamarle, se van a decir que son isótonos. Perdón, isótopos. Si tienen el mismo número atómico, se dicen que son isótopos. En cambio, jóvenes, si tienen el mismo número de neutrones y el número de neutrones, tanto de estos dos núcleos X y Y son iguales, si tienen el mismo número de neutrones, entonces vamos a decir que estas especies ¿son qué? Isótonos. Isótonos. Ya sabes. Isóbaros si tienen el mismo número de masa. Isótopos si tienen el mismo número de protones. E isótonos si tienen el mismo número de neutrones. En este caso, ¿cuál sería la clave? A ver, tienes el carbono 14, 6. Y el otro carbono 14, 7. Oye, está re facilita, para que metas gol de cabecita. ¿Cuál sería la clave? ¿Alguien me dijo la clave? La sé. Correcto, isóbaros, ¿no? Son isóbaros. Profe, ¿por qué son isóbaros? Porque el número de masa es el mismo. Mira, acá número de masa 14, acá también número de masa 14. Estos son isóbaros. Entonces, ¿Dijo que el número de átomos era isótopos o cómo? si tienen el mismo número de masa, son isóbaros. Si tienen el mismo Z, el mismo número atómico, son isótopos, con P. Si tienen el mismo número de neutrones, son isótonos, con N. Y si tienen el mismo número de masa, el mismo A, serán isóbaros. En este caso, como tienen el mismo número de masa, mira, acá el número de masa es 14 para el carbono, y para el otro elemento, que era el nitrógeno, que es el nitrógeno, el otro elemento, que es el nitrógeno, su número de masa también es 14. Como tienen el mismo número de masa, entonces son isóbaros. Ahí está, más nada. ¿Listo? Vamos, a ver, si me has entendido, ya puedes ayudarme a hacer esta pregunta. Mira, también fue del último examen de la villa. Complete. Dos átomos son, si presentan igual y diferente. A ver, ¿cuál sería la clave? Esto vino en el último examen, ¿ah? Y es justamente lo que acabo de hablar. La A, isóbaros y nucleones neutros. A ver, déjame ver. Así es. A ver, déjame ver. A ver, dice. Dos átomos son isóbaros. A ver, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, ¿ya? A ver, déjame ver. Son isótonos si presentan igual número de neutrones. Entonces la primera, la E no puede ser, porque si son isótonos, deben tener igual número de neutrones. ¿Ya? Entonces, y acá me dice protones. No, protones no puede ser. Son isótopos. A ver, son isótopos. ¿Cuántos son isótopos? Isótopos son isótopos y tienen el mismo número atómico. Ah, la clave sería, claro, el mismo número atómico. Tú sabes que al número atómico también se le llama número de protones. Atómico. La clave sería D de drogo. Listo. D de drogo. Bien, chicos. Entonces vamos a la siguiente ¿Por qué dijo que era pregunta. atómico? A ver, chicos, recuerden, en la siguiente diapositiva te lo explico. Mira, en esa diapositiva que ves, mira. Son isóbaros y tienen igual a. ¿Qué significa A? Número de masa
Número de masa, también llamado número de nucleones. Número de nucleones. ¿De acuerdo? De esa manera son isóbaros. Y son isótopos si tienen igual Z. ¿Qué significa esta Z? Esta Z significa número atómico o número de protones. Número de protones. ¿De acuerdo? Y son isótonos si tienen igual N. ¿Qué significa N? Neutrones. En el caso del problema te decía, son isótopos. ¿Por qué son isótopos? Porque tienen el mismo número atómico. Eso es lo que sucedía. ¿De acuerdo? El número de masa de un átomo es el triple de 10 más 1 y en su tercer nivel de energía presenta 5 electrones. ¿Cuántos neutrones presenta el átomo? A ver, vamos a ver. En todo tipo de átomo, chicos, se va a cumplir la famosa fórmula de Laszlo. No sé si le han enseñado. A ver, dice. A es igual a Z más N. Lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? El número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. En todo átomo se cumple eso. En todo átomo se cumple el famoso ASNO. O sea, que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Ahora bien, me está diciendo que el número de masa de un átomo es el triple de 10 más 1. Ah, entonces el número de masa, a ver, este número de masa dice que es el triple de 10 más 1. ¿Cuánto es el triple de 10 más 1? ¿Ah? El triple de 10, ¿cuánto es? 30. Y 30 más 1, porque acá te dice, es el triple de 10, ya, el triple de 10 es 30. Y ese 30 más 1 sería 31. Entonces, por tanto, el problema, el número de masa es 31. Listo, hasta ahí normal. Dice, y en su tercer nivel de energía presenta 5 electrones. Vamos a suponer que yo tengo un átomo X. Ya vamos a suponer que yo tengo un átomo X. Si yo realizo la configuración electrónica, me está diciendo que en el tercer nivel de energía hay 5 electrones. Entonces voy a hacer la configuración electrónica hasta ubicar el tercer nivel de energía. Entonces, mira, aquí coloco. Chicos, mira, date cuenta, este átomo, mira, aquí esto del color naranja representa el primer nivel de energía, porque aquí está el número 1. Luego, chicos, aquí está el segundo nivel de energía, porque está el número 2. Este es el segundo nivel de energía. Segundo nivel. Y en este número 3, que voy a encapsular aquí, esto representa el tercer nivel de energía. El tercer nivel de energía. Por dato del problema, mira, en ese tercer nivel de energía, en este tercer nivel de energía, debe haber 5 electrones. Ah, ya debe haber 5 electrones. Pero mira, aquí ya tienes 2. Para que sea 5, al otro lado debe haber solamente 3 electrones, ¿verdad? Debe haber 3 electrones. Ah, listo. Aquí ya tienes 3 electrones. Entonces, ya estoy cumpliendo lo que me dice el problema. Mira, el problema me dice, en el tercer nivel de energía hay 5 electrones. Mira, acá ya tienes 2 más 3. Acá sería 5 electrones. Ah, ya dice, en el tercer nivel de energía hay 5 electrones. Eso es lo que me dice el problema. Listo. Con esta cantidad yo ya puedo determinar el número atómico de este átomo. ¿Cuánto sería? Solamente debes contar los electrones. ¿Cuántos electrones hay? A ver, cuenta. Acá hay 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. 12 más 3, 15. Ah, y el número atómico es
15. Listo. Entonces, el número atómico del átomo es 15. ¿Verdad? El Z del átomo, que es el número atómico, es 15. Ah, ya, listo. Con esto fácilmente ya puedo hallar los neutrones. ¿Cuántos neutrones hay? Lúcete. ¿Cuántos neutrones hay? 16. Habla. Correcto, ¿no? Porque mira, acá tienes 31, 15 y acá n. Entonces, n vale 16. Por lo tanto, la clave sería A de alcohólico. Listo, más nada. En todo caso, vamos a la siguiente diapositiva. Si quieres, tómale captura. Tómale captura en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, tómate captura. A ver en el chat qué me dicen. Correcto, Andrés. Correcto, ajá. Excelente. Veo que están bien participativos. Excelente. Entonces, ya puedo ir a la siguiente diapositiva. A ver, chicos, dice, los elementos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio tienen como característica en común. A ver, chicos, date cuenta. A ver, acá tengo mi tablita periódica. A ver, voy a mostrarte mi tablita periódica. Quiero que mires mi cámara. ¿Ves mi cámara? Ahora bien, mira. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, de los que te habla el problema, mira, el problema te habla del litio, del sodio, del potasio, del rubidio, del cesio y del francio. ¿Estás viendo mi cámara, verdad? Ya. Entonces, dice, estos elementos, chicos, presentan como características en común. Chicos, date cuenta que estos elementos, el litio, sodio, potasio, rubidio, el cesio y el francio, ¿de acuerdo? Pertenecen a un mismo grupo. El grupo es 1s1. ¿De acuerdo? Entonces, todos los elementos, chicos, que pertenecen al grupo 1A, su configuración electrónica termina en S1. Si tú realizas la configuración de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, su configuración electrónica termina en S1. Los elementos que pertenecen, es decir, profe, ¿qué quiere decir que su configuración termine en S1? Eso quiere decir que esos elementos presentan un electrón en su última capa. Los elementos que pertenecen al grupo 2A, su configuración electrónica terminan en S2. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que en su configuración electrónica presentan 2 electrones en su última capa. Chicos, los elementos que están en el grupo 3A, ¿de acuerdo? Su configuración electrónica termina en S2 y en P1, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que presentan 3 electrones en su última capa. Los elementos que están en el grupo 4A, su configuración electrónica terminan en S2 y en P2. Entonces, en total, ¿cuántos electrones hay en su última capa? Acá tienes 2 más 2. Hay 4 electrones en su última capa. Entonces, ya sabes, los que están en el grupo 1A presentan un electrón en su última capa. Los que están en el grupo 2A presentan 2 electrones en su última capa. Los que están en el grupo 3A, 3 electrones en su última capa. Los que están en el grupo 4A presentan 4 electrones en su última capa. Pregunta, ¿el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio en qué grupo están? Apla. En el 1A. Correcto. Entonces, ¿cuántos electrones deben tener en su última capa? Un electrón. Ya, entonces, ¿cuál sería la clave? La B. A ver. Correcto, la clave sería bebecita, ¿no? Posee un electrón en su última capa. Qué fácil estaba el examen, ¿no? La cuestión, está fácil el examen, la cuestión, la dificultad viene en evocar esos recuerdos, ¿no? A veces uno se la sabe, pero a veces es un poco complicado evocar todos esos recuerdos, ¿no? En un examen de admisión. Dice, cuando quieren, se bloquean, cuando no, no. Sí, a veces, ajá, correcto, así es.
Vamos a la siguiente, chicos. Identifiquen la molécula que no presenta enlace puente hidrógeno. Chicos, el puente hidrógeno se presenta cuando el hidrógeno se une al famoso FON. Cuando el hidrógeno se une al famoso FON. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el hidrógeno se une tanto al flúor o al oxígeno o al nitrógeno. ¿De acuerdo? A ver, ejemplitos, profesor, ejemplitos. A ver, mira. Por ejemplo, mira, si yo tengo HF, mira, si yo tengo HF, el HF presenta puente hidrógeno, ¿verdad? Porque mira, se está enlazando el hidrógeno con el flúor. A ver, otro ejemplito, profesor. Mira, por ejemplo, en este caso, mira, para el H2O. En el H2O, chicos, en el H2O, mira, en el H2O, que es el agua. En el agua, chicos, también hay puente hidrógeno. ¿Por qué? Mira, se está combinando el hidrógeno con el oxígeno, mira. Entonces, hay enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. A ver, otro ejemplito, profesor, otro ejemplito. El amoníaco. El amoníaco también sería otro ejemplito, mira. Profe, ¿por qué el amoníaco? A ver, te hago recordar, mira. Si yo tengo acá el amoníaco, chicos, mira, el hidrógeno se combina con el nitrógeno, mira. El hidrógeno se combina con el nitrógeno. Por lo tanto, se está formando puente hidrógeno. Ya sabes que el puente hidrógeno, hace un momento te manifesté que el puente hidrógeno se produce cuando el hidrógeno se combina con el famoso FON, ¿no? O sea, cuando el hidrógeno o bien se combina con el flúor, o bien se combina con el oxígeno, o bien se combina con el nitrógeno. Entonces, chicos, ¿el NH3 presenta puente hidrógeno? Sí. ¿El agua presenta puente hidrógeno? Sí, ahí está en el ejemplo, ¿no? Mira, ¿verdad? El NH3, el agua. ¿El HF presenta puente hidrógeno? Sí. ¿De acuerdo? Este sí. Entonces, el bario H2, ¿presenta puente hidrógeno? ¿Es una molécula? No, chicos. Acá, esta no podría ser, dice, identifique la molécula. Lo que pasa es que el H2 no es una molécula. No es molécula. Profe, ¿por qué no es molécula? Chicos, una molécula es aquella que presenta enlace covalente. ¿De acuerdo? El bario H2 no es una molécula porque no presenta enlace iónico. El bario H2 es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Y acá la pregunta te dice bien claro, identifique la molécula, Ah, y entonces el bario no es molécula, ¿de acuerdo? Entonces, la única clave que te da, chicos, la única clave a marcar sería la B de beso. Porque el NH3 sí presenta puente hidrógeno, ya lo hemos visto acá, ¿no? El H2O también presenta puente hidrógeno, aquí está. El HF también presenta puente hidrógeno, está acá. ¿De acuerdo? El bario hidrógeno 2, ya mira, el bario hidrógeno 2 no presenta puente hidrógeno, pero acá te dice identifica la molécula. El bario H2 no es una molécula, ¿De acuerdo? Entonces la única clave que podría darte es la B de beso, más nada. ¿Ya? Exacto, muy bien, Willy dice, no es un átomo. Puente hidrógeno es como el alcohol, ¿correcto? ¿De acuerdo? Así es. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, esa es la última, la alternativa que más se ajusta, Es la alternativa que más se ajusta. Ahora vamos a ver, ¿cuál es un óxido férrico? ¿Cuál es la fórmula del óxido férrico? A ver, chicos, para comenzar, ustedes por cultura general ya deben saber que el hierro tiene dos estados de oxidación. Los estados de oxidación del hierro, ustedes ya por cultura general deben saber que es +2
y más 3. ¿De acuerdo? En este caso te hablan del óxido férrico. Acuérdate que si un compuesto tiene dos estados de oxidación, ¿de acuerdo? Y queremos nombrarlo en la nomenclatura clásica, si utilizas el menor estado de oxidación, debes ponerle la terminación oso. Y si utilizas el mayor estado de oxidación, debes ponerle la terminación ico. En este caso, el problema te habla del óxido férrico, óxido férrico, óxido Pregunta, ¿con qué estado de oxidación está trabajando el hierro? Habla. El más 3. Correcto, más 3, ¿no? Ah, ya, correcto. Entonces, el hierro más 3, ¿no? Entonces, el hierro está actuando con más 3. Si estás hablando de un óxido, ¿con qué elemento forman los óxidos? Óxido, te doy una ayuda. El óxido lo formas con el UH. con el oxígeno, chicos. El Oxígeno. óxido viene con oxígeno, óxido de oxígeno. Sabes que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces, para formar el óxido, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Pasa el famoso cruce de cargas, ¿verdad? El 2 del oxígeno pasa para el hierro y el 3 del hierro pasa para el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esto me dará como resultado el 2 del oxígeno pasa para el hierro. Ya sabes que pasa el 2, pero sin signo. Y el 3 del hierro pasa para el oxígeno, pero también sin signo. Ahí tienes la fórmula del óxido férrico. Por lo tanto, la clave sería C de cocaína. Listo, más nada. ¡Lin! Listo. Entonces, ajá, correcto, muy bien. Dice, muy bien, están participando bien por el chat, ¿ah? Dice, ¿cuál es el estado de oxidación por el arsénico? Y me dan algunos datos, mira, me dicen que para el arsénico en el H3, As o 4. Entonces, el arsénico, su fórmula dice, a ver, primero me dicen para el arsénico para este ácido, ¿no? A ver, me pone, esta es la sustancia, mira. Esta es la sustancia de que me habla el problema. El hidrógeno, el arsénico y el oxígeno. Listo, ahí tienes. Entonces me están pidiendo cuál es el estado de oxidación para el arsénico. Para el arsénico, mira. Yo no sé cuánto es, así que le voy a poner X. Yo no sé cuánto será, le voy a poner X. Sin embargo, chicos, yo sé que el estado de oxidación del hidrógeno es +1, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos por cultura general. El estado de oxidación del hidrógeno es +1. Y el estado de oxidación del oxígeno es -2. Ya, -2. Listo. Por otra parte, jóvenes, tú debes recordar que la sumatoria de estados de oxidación sale 0. Si yo sumo todos estos estados de oxidación, debe darte 0. Entonces, mira, acá tienes 3 hidrógenos, cuyo estado de oxidación es +1. Y entonces acá puedo poner 3 por +1. Al costado tienes un arsénico, cuyo estado de oxidación es X. Entonces pongo 1 por X. 1 por X. Al costado tienes 4 oxígenos, cuyo estado de oxidación es -2. Al costado pones 4 por -2. Toda esta sumatoria de estado de oxidación debe darte 0. Ya, toda esa sumatoria debe darte 0, ¿verdad? Pues espero que te hayas acordado de tu teoría. Pregunta, ¿cuánto es el valor de X? Porque yo quiero calcular eso. ¿Cuánto vale el estado de oxidación del arsénico? Que yo le he puesto X. ¿Cuánto vale entonces? Apla. 5. A ver, 5, ¿no? No, Entonces 5, acá, 3 por 1, 3 más 1 por X, X. Y acá tienes 4 por -2, -8. Todo esto sería igual a 0. Entonces, X, acá tendrías 3 -8 -5. Ese -5 pasa al otro lado con +5. La clave sería C de cocaína. Listo, más nada. ¿Está fácil?
Está fácil, ¿no? Determine los números de oxígenos que contiene el permanganato de calcio. Chicos, aquí solamente hay una complicación. Saber qué es el permanganato. Esa es la única complicación que hay en el problema. Saber la fórmula del permanganato. La fórmula del permanganato es esta, mira. La fórmula del permanganato, es esta. Pones magnesio con oxígeno 4, cuyo estado de oxidación es 1 negativo. Entonces, el problema te dice, ¿cuántos oxígenos tiene el permanganato de calcio? Ah, ya. Entonces, el problema te habla del permanganato de calcio. Del elemento calcio. Oye, quiero que te des cuenta de algo. El calcio, ¿a qué grupo pertenece? Mira mi tablita periódica. Mira mi tablita periódica. Chicos, ¿el calcio a qué grupo pertenece? 2A. ¿1A o 2A? 2A. Correcto. Entonces, el único estado de oxidación que presenta el calcio es +2. +2. Ahora, si hablamos de permanganato, chicos, si hablamos de permanganato, yo abajo te escribí la fórmula del permanganato, mira. La fórmula del permanganato es MnO4 con estado de oxidación -1. Entonces, si yo quiero formar el permanganato de calcio, lo único que tengo que hacer es el famoso cruce de cargas, ¿no? Esta carga +2 pasa para el permanganato y esta carga de -1 pasa para el calcio. ¿De acuerdo? Entonces, el 1 del permanganato pasa para el calcio y el 2 del calcio pasa para el permanganato. Pero ya sabes que este 2 multiplica todo el permanganato. Entonces, ahí tienes el permanganato de calcio. Pregunta, ¿cuántos oxígenos hay? ¿4, 2 o 8? Acuérdate de este paréntesis, ¿ah? No te olvides de este paréntesis. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos oxígenos 8. hay, ah? 8. Correcto, ¿no? Porque este 2 No. multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Este 2 multiplica el oxígeno y multiplica el manganeso. A mí me preguntan, ¿cuántos oxígenos hay? Ah, fácil. Estos 4 oxígenos son multiplicados por estos 2. Por lo tanto, hay 8 oxígenos. Entonces, la clave sería de dado. Acá la única dificultad, chicos, era saber la fórmula del permanganato. Nada más. Esa es la única dificultad que había. Si te daban la fórmula del permanganato, la hacías fácil. ¿De acuerdo? Esa es la única dificultad. Saber la fórmula del permanganato. Listo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido? Recordemos que existen dos tipos de óxidos. A ver, recordemos. Primero recuerdas conmigo y luego me das la clave, ¿de acuerdo? Entonces, existen dos tipos de óxidos. ¿De acuerdo? Existen los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos ácidos también se les llama anhídridos. Anhídridos. ¿De acuerdo? Ahí tienes. Los óxidos básicos y los óxidos ácidos, llamados también anhídridos. Ahora bien, jóvenes, recuerda tú que un óxido básico se va a formar por la combinación química de un metal más el oxígeno.
En cambio, un óxido ácido se va a formar por la combinación de un no metal, más el oxígeno. ¿De acuerdo? En todo caso, en este caso, en el problema te están pidiendo por un óxido ácido. O sea, te están preguntando en cuáles de las fórmulas, en cuáles de las alternativas hay un metal combinado con un oxígeno. ¿Cuál sería la clave? ¿En cuál de las fórmulas tienes un elemento no metálico combinado con el oxígeno? Solamente hay una clave que tiene un no metal combinado con el oxígeno. La clave sería B de beso, chicos. ¿Por qué B de beso, profesor? Porque exacto, el azufre es un no metal. No metal. Y el otro elemento ya es el oxígeno, ¿no? El otro elemento, el O2, es el oxígeno. Y este es el oxígeno. Oxígeno. Y tú sabes que un no metal más oxígeno, acá dice no metal más oxígeno, esto te da un óxido ácido. Esto es un óxido ácido. Listo, entonces la clave sería bebecita. Más nada.